Tengo el gusto de saludar a Charly Becerra, escritor peruano, joven, varias veces premiado, autor de más de 10 libros. Tengo entendido que este es su libro número 11 y se llama Aullar las sombras. Aullar las sombras. No solo contada por mí, sino por boca de su propio protagonista. Mi querido Charly, gusto en saludarte y bueno, pues vaya título, Aullar las sombras. Háblanos de qué va este libro. Querido Luis, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, te comento que este es seguro mi novela más ambiciosa, es la que más tiempo me ha costado investigar, la que más tiempo me ha costado escribir, de hecho, tiene más de 400 páginas y es la historia, es como una novela biográfica, digamos, ¿no? Es la historia de un narcotraficante peruano, el más poderoso de su época, y abarca desde la niñez de este personaje, que es cuando se da cuenta a qué se dedica su padre. Su padre también era traficante en la selva peruana. Entonces este personaje comienza desde muy niño en el mundo del narco, asciende muy rápido, ya a los 25 años era líder de su organización, y es ahí cuando forma una alianza que va a ser crucial con el cártel de Medellín. De hecho, él es el primer cártel oficial, mejor dicho, es la primera firma de droga oficial asociada oficialmente al cártel de Medellín. Entonces se convierte en un socio cercano de Pablo Escobar, eh, perdón, Nos remonta a los y años 70, terminará 80. exactamente, exactamente. Comienza de hecho un poco antes, en los 60, cuando él es niño todavía. Pero claro, abarca toda esta época dorada de los primeros grandes capos del narcotráfico internacional, ¿no? De hecho, él terminará llegando también a México, porque tú sabes que llega un momento en el que el cártel de Medellín comienza a surtir al cártel o sea, se asocia con el cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo De para llevar Guadalajara. cocaína también. Exactamente. Entonces, Humberto Vargas es la persona que el cártel de Medellín pone en Guadalajara para ayudar, para dar la asesoría, digamos, ¿no? Y supervisar que el trato que tiene se esté llevando de la manera correcta. Pero no solo eso, también llega incluso a estar en Miami, en Estados Unidos, por ser una persona de mucha confianza de Pablo Escobar, ¿no? Entonces, digamos que su vida abarca muchas décadas, muchos territorios, y explica muy bien cómo es que el Perú se termina convirtiendo en esta despensa de cocaína que es ahora. Estos hechos son reales. ¿Cómo novelarlos? ¿Cómo novelarlos? Elegir la parte de la realidad y la parte que también tú puedes trabajar, porque yo veo a un Charly Becerra a través de sus diversos libros, Gringacho, Cachorro, Solo vine para que ella me mate, El origen de la hidra. Yo veo, además de un escritor, un detective. Muchos escritores inventan un detective. Yo pienso que la literatura te escogió a ti como detective para escribir estas historias. ¿Cómo balanceas la realidad con la parte que corresponde a la literatura? Bueno, mira, es interesante. Yo siento que de un tiempo a esta parte estoy, digamos, midiendo un poco más las dosis de acción que yo pongo en mis historias. Porque, ¿sabes? Yo siento que en el Perú, por ejemplo, todo está para contarse. Que de hecho era una frase que creo recordar de Carlos Fuentes, que decía que en Latinoamérica, en Sudamérica, todo estaba por escribirse. Yo siento que eso pasa con Perú. Por ejemplo, esta historia ha estado enterrada durante mucho tiempo. Y de hecho, Humberto Vargas, que es el personaje, yo llevo esta historia gracias a él, a que él me busca a través de un abogado suyo, para, porque quería contarle la historia a alguien. Entonces termina dando conmigo, esto fue durante la pandemia, conversamos, me fue dando datos, yo verificaba que fuera real, ¿no? Porque es como que demasiado bueno para ser real a veces, ¿no? Que es un narco que ha pasado por todo esto y que está vivo y que encima quiere contar la historia, ¿no? Pero bueno, a veces uno se encuentra el ticket dorado, tú sabes, querido Luis Carlos. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar, y pronto me di cuenta que ahí esa era una de las historias en las que yo no podía poner nada de ficción. Digamos que lo que uno termina ficcionando
son diálogos o pensamientos que a uno no le pueden constar, ¿vale? Pero los hechos son verificables, son reales, ¿no? Y así es como termina uno con este tipo de novelas. ¿Cuánto tiempo necesitaste platicar, encontrarte con Humberto, al que le dicen el lobo? A lo mejor te contó por qué le dicen el lobo, cómo inicia toda la cuestión, fueron cafecitos, fueron desayunos, fueron comidas. Platícanos de esa parte que la gente no la puede ver en la lectura, pero que es tan rico y que te da, pues, ganas de conocer cómo llevas tu proceso creativo, pero antes de ello, el acopio, la recopilación de los datos. Ojalá hubieran sido cafecitos, querido Luis, pero lo cierto es que esta novela me ha llevado a recorrer el corazón mismo del Amazonas. O sea, In, mi in esposa me situ. conoce a mí, no me gusta ni siquiera, sí, exactamente, no me gusta ni siquiera salir a 15 minutos de la ciudad. Imagínate yo, y estando ahí metido en medio de la selva, yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá, Dios mío? ¿Por qué no estoy en mi casa tranquilo, a salvo? Entonces, pero fue muy interesante. Yo he llegado incluso a la Triple Frontera, he estado en los lugares, en estos restaurantes y hoteles famosos de Leticia, este municipio colombiano donde se hacían los grandes tratos de droga de su época. Entonces sí, ha sido una experiencia increíble, la verdad. Eh, y pasó una cosa muy interesante, yo te lo voy a contar ahorita, Luis, no se lo he contado a nadie todavía, pero mira, cómo es interesante la repercusión que está teniendo este libro. Este libro todavía no ha llegado a librerías, o sea, va a llegar a librerías dentro de unos 4 o 5 días, ¿vale? Pero ha comenzado a correr la publicidad por redes y dentro de la historia hay un ex narcotraficante brasileño, ¿vale? No voy a decir su nombre todavía, está ahí en la novela, ya te darás cuenta tú cuando la leas, te la voy a llevar muy pronto. Entonces, este ex narcotraficante brasileño ha visto la publicidad del libro y se ha contactado con Humberto Vargas y a través de Humberto Vargas me ha mandado un mensaje. Entonces, cuando yo le cuento esto a mi agente, se toca de nervios porque dice, uy, ¿por qué hemos contado cosas de narcotráfico? Pero lo más interesante es que él me está invitando a visitarlo a Brasil para contar el resto de la historia. Entonces, eso es un poco lo que te decía hace un rato, ¿no? Acá está todo por escribir, yo siento que está todo por escribirse. Qué bueno, en ese caso, la posibilidad de seguir descubriendo cosas cual arqueólogo y escribiendo los libros que a uno le gustaría leer. Y bueno, también acá en México, la expectativa de que escribes respecto de un personaje legendario del narcotráfico como Miguel Ángel Félix Gallardo, que a sus más de 80 años de edad sigue preso en el penal de Puente Grande, precisamente, pues en el corazón de lo que fue el cártel de Guadalajara, ahora está el cártel Jalisco Nueva Generación. Exactamente, exactamente. Mira, es interesante porque Humberto pasa, creo que más de un año lo pasa en México. Uh -huh. Y él cuenta cómo eh, los del cártel de Guadalajara, a su hija le gustaba mucho el show, el espectáculo, le conseguían pases para el foro que tiene Televisa y me parece que Televisa Guadalajara, para que pudiera ir a ver los shows que se filmaban en ese foro. Entonces, él ha estado también como espectador de las grandes estrellas de la televisión mexicana de esa época, ¿no? Incluso estuvo cuando fue el Mundial en México. O sea, ha estado justo en un momento muy interesante de la historia también mexicana, reciente. Entonces, otra vez, con Solo vine para que ella me mate, que fue mi primera novela, yo intentaba que tanto la violencia que hay en México con la violencia que hay en Perú tuvieran una conversación, ¿no? Se miraran una a otra para poder encontrar sus puntos de conexión. Y he terminado con esta historia que une ambos países ya con aspectos mucho más concretos de este negocio, ¿no? Entonces, es muy interesante, como te digo, yo de verdad espero con muchas ansias que tú le puedas dar una mirada a la novela y también a algunos amigos tuyos en México. Sí, fíjate que ese evento, el Mundial México 86, trajo como un cónclave del narcotráfico, porque yo me he encontrado también con expedientes que hablan. Conocí a Carlos Echeverry, colombiano, en el Mundial 86. Entonces,
los colombianos, los peruanos como los López Paredes que operaron aquí en Guadalajara mucho tiempo, también ellos pues trayendo cocaína y llevando los dólares y toda esta cuestión, surge a partir del Mundial 86 en muchos de los casos, ¿no? Con otro narcotraficante importante mexicano como Juan José Quintero Payán, que él toda su cocaína la importaba a México desde el Perú. Pero bueno, ya nos irás contando más Exactamente. y seguramente cuando platiques con el Lobo, conoció a este personaje Quintero Payán y a los López Paredes, a lo mejor eran hasta sus subordinados. En fin, pues muy Bueno, padre mira, todo esto que no nos te puedo cuentas. contar mucho, pero hay sorpresas ahí en la novela. Oye, mi querido Charlie, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para Charlie Becerra que no ha parado de producir? Sé que hace poco te tomaste unas vacaciones y yo dije, vaya, pues ya por fin va a descansar y nos sorprendes porque ya habías acabado Aullar las sombras y nada más estaba cocinando, ya está listo, pero te conozco, sé que eres inquieto y ese detective no deja de trabajar, no deja de pensar. Platícale a la gente cómo lo haces. Te levantas en la madrugada, ¿qué te dice tu señora? Porque yo veo que de todos modos haces vida familiar, ¿no? O sea, estás Mucho. al pendiente y estás, ahora sí que en el núcleo neurálgico, tu centro de trabajo es con tu familia. Y eso no es nada fácil. El escritor siempre es solitario, está despierto de madrugada y a la hora que sea, pero casi siempre solo porque nadie lo aguanta y él tampoco aguanta a los demás. Entonces, es un caso muy especial de un detective muy querido y que también tiene mucho amor. Oye, amigo, qué cosas bonitas dices. La verdad es cierto. Yo creo que soy una persona en ese sentido muy atípica. Creo que el kit de la cuestión está en que yo no soy un artista. O sea, yo no me considero un artista. Yo me considero un artesano. Es decir, yo me siento y pico piedra todos los días. Entonces, al contrario, mira, yo sí, la escritura se da en soledad, por supuesto. Yo tengo horas de soledad aquí en mi casa, pero es cuando mis hijas y mi esposa se van al trabajo, se van al colegio. Luego yo necesito estar con ellas todo el tiempo. O sea, y si un día nos miramos mal con mi esposa, yo ese día lo tengo dificilísimo para escribir, amigo. No puedo escribir. O sea, necesito que nos tomamos un café, nos tomamos algo, en fin, y estamos bonitos. Ahí puedo escribir. Y puedo escribir horas, horas de horas, no hay ningún problema. Pero es cierto, siempre estoy trabajando porque creo que a veces en la escritura se tiene la noción de que los escritores andan pensando un poco en las nubes, ¿no? Y son un poco vagos, ¿no? O sea, yo quiero contrarrestar eso con mucho trabajo. Yo estoy sacando Aullar las sombras, estoy trabajando ya en una novela nueva, pero también voy a presentar mi primera novela infantil que quedó finalista ahora en un concurso. No sé si habré ganado, la verdad, Dios quiera que sí, vamos a ver. Se presenta también en la Feria del Libro de Lima, ahora en julio. Y es una novela muy especial porque es una novela que yo escribí pensando en mis hijas precisamente, ¿no? Tú sabes, las cosas que yo escribo son muy fuertes para ellas o a veces muy violentas, pero sí quería escribir algo para ellas. Entonces ha sido una sorpresa muy bonita que en esta primera incursión en la novela infantil ya hay la promesa de un premio, ¿no? O de un posible premio. Entonces estamos con eso y además, querido amigo, te comento, no me da vergüenza decirlo, yo soy escritor fantasma también, soy como negro literario de algunas cuantas personas, entonces eso también me rinde un poco mejor y básicamente me dedico a escribir, eso es todo lo que hago, ¿no? Excelente, pues me da mucho gusto saber y que todos sepan un poco más acerca de Charlie Becerra, porque cada día te vemos, pues como ahora que te fuiste a Granada en España, el roce que ya tienes con otros importantes escritores de novela negra de Italia, del continente. Entonces, pues, ¿qué nos faltará ver? ¿Cuántos años de edad tienes, mi estimado Charlie, si no es indiscreción? No, por supuesto que no. Acabo de cumplir 35 años, amigo. ¡Qué 35 barbaridad! años, gracias a Dios. ¡Qué barbaridad! Y lo que falta, 11 libros, Charlie Becerra, desde el Perú, conversando para México y el mundo. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a ti, amigo. Te mando un abrazo muy grande. Espero que estés muy bien. Un abrazote. Espero verte pronto también. Así será. Aullar las sombras. Pronto en librerías.